A todos y a todas, señoras y señores, amigos y amigas, donde quiera que se encuentren, un cariñoso saludo de respeto. En estos momentos les quiero hablar como un ciudadano venezolano, miembro de una familia, la cual ya no somos tal familia debido a la diáspora y a la situación que el mundo presenta actualmente. Más sin eso, no quita la alegría, pues si en una de esas tantas está que en este momento porto el uniforme del glorioso equipo venezolano de fútbol, la Vinotinto, el cual ha dado muchas satisfacciones, tanto las mujeres como los hombres, y que algún día los vamos a ver con todo el positivismo del mundo y la esperanza verlos disputar de la apreciada Copa del Mundo en fútbol. Por otro lado, bueno, quiero decirle, ¿no? No con tanta alegría y reconocer que nuestro país, Venezuela, es un país profundamente disfuncional. Y nosotros, los educadores, que entendemos de familias disfuncionales, eh, podemos hablarles con propiedad acerca de eso. Una familia disfuncional es aquella donde todos sus miembros se ven envueltos en conflictos, ¿verdad? Y abusos continuamente y que lleva a los otros miembros de tal familia a acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en esos hogares disfuncionales viendo y observando tal disposición como que fuese normal, no siendo así. En cuanto a un país disfuncional, tiene una sola cosa en común con una familia disfuncional y eso obedece a la resistencia a aceptar la verdad que subyace a sus problemas. Bueno, como educador, como persona normal, tal vez desconocido, y bueno, y conocido por muchos, porque he tenido también la suerte de entre mis alumnos y compañeros de estudio, muchos son pertenecientes a las Fuerzas Armadas hoy día. Yo recuerdo a unos que son generales activos y otros retirados, y hasta una pariente lejana y que la aprecio mucho, que actualmente es ministro y ha calado pues dentro de este gobierno. Para ellos, con todo lo que voy a decir, quiero expresar mi respeto a ellos y a todos los que me escuchan, porque no se trata por eso de no decir la verdad y lo que uno siente. Y precisamente en esta cuarentena les dije que he analizado nuestra constitución y tristemente veo cómo han pisoteado nuestra Carta Magna. Por eso mi mensaje es dirigido especialmente a las personas que conforman nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, esos que se jactan de ser bolivarianos, que se jactan de ser profundamente chavistas y antiimperialistas. A ellos quiero decirles que de verdad no me representan y no representan a ningún venezolano. Por lo tanto, yo trataré de pronunciar mis palabras acordes y pido disculpas de antemano si alguna palabra mía ofenda o llegue a quien no deba llegar. Las Fuerzas Armadas, yo como educador, entiendo que permanentemente deben estar leyendo, analizando la Constitución de 1999, pero parece ser que ellos no leen o que al régimen no les interesa que lo lean, que lo estudien. Y esa es una de las razones por las cuales hemos observado durante muchísimos años su ignorancia, su brutalidad, así de una.
sin ningún maquillaje a la palabra. Por ejemplo, cuando ellos se atreven a expresar leales, siempre, traidores nunca. ¿Leales a quién? Señores de las Fuerzas Armadas, cualesquiera sea su posición, ¿verdad? Desde los generales, pasándome por los mayores, capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos y hasta la milicia. Yo quiero decirles que ustedes no son leales a ningún pueblo. Ustedes son unas personas indignantes. Ustedes son la vergüenza del país. Ustedes son leales a un narcotraficante que actualmente está usurpando el poder en Miraflores. Ustedes son leales a ese tipo de persona que hoy día ante el mundo son el descaro, acusado de narcoterrorismo, narcotraficantes, asesinos de su propio pueblo. Ustedes también, los militares, aparte de haber disparado directamente a su pueblo en muchas oportunidades durante 21 años, ustedes, yo les quiero recordar que su compromiso es con el pueblo, que es libre y soberano, ¿verdad? Porque el supuesto gobierno que está en Miraflores no merece una lealtad. Ustedes son traidores al pueblo. Ustedes son traidores a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes son traidores a su misma familia, a sus mismos hermanos. Ustedes son la vergüenza de madres que parieron hombres libres, que parieron mujeres amantes de la libertad que deberían ser. Ustedes son la vergüenza ante muchos educadores porque ustedes han corrompido y se han corrompido. Ustedes han llevado como carne de cañón a inocentes, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos a esas personas de la milicia que muchos, yo no sé cuál sea su fin con eso. Tal vez sea macabro o loable, que no lo creo. Pero ustedes son, bueno, pues lo que ha barrido con el piso nuestra Constitución. Su compromiso, señores, con el pueblo, que es libre, que es soberano. Y eso no lo presenta Venezuela como característica hoy día. Y por eso yo, en estos días que leo la Constitución, quiero, en primer lugar, citarle el capítulo 3 específicamente el artículo 328 de nuestra Constitución Nacional, que dice lo siguiente: las Fuerzas Armadas Nacionales constituye una institución especialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar su independencia y soberanía de la nación, asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar y la cooperación del mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo a la nación y en ningún caso al de persona o de parcialidad política alguna. Sus pilares principales son la disciplina, la obediencia, la subordinación. Las Fuerzas Armadas está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de sus competencias para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica. Entonces, lo dicho antes, puesto por mí, ¿verdad? Ustedes llevan años disparándole al pueblo. Recordemos el 11 de abril, donde el mismo Nicolás Maduro, aunque lo nieguen, aunque lo maquillen, se ve en el puente Yaguno disparándole al pueblo. Pero no es él a quien yo me le estoy refiriendo, porque
Él ya está catalogado en el mundo como un narcotraficante, un narcoterrorista, un asesino, un hambreador, y pare de contar. Ustedes son leales a él. Ustedes son traidores al pueblo, señores de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Dónde ustedes sacan la cara para hablarles y continuar desmintiéndoles al pueblo? Señor Padrino López, ¿dónde está su voz de mando cuando este artículo dice que ustedes obedecen sin parcialidad política y al resguardo de la nación? ¿Cómo ustedes se han dejado manipular, verdad, por militares cubanos? ¿Cómo ustedes han hecho que nuestra nación se sumerja en la más ruin crítica pobreza extrema cuando Venezuela fue el país fundador de la OPEP, junto a otros países, por supuesto? Cuando Venezuela tuvo la mejor empresa de petróleo conocida internacionalmente, PDVSA, que hoy está destruida, y cuando el hierro y el petróleo fundaron también las empresas básicas de Guayana, hoy destruida, por cierto. Un país tan rico en minerales, bendecido por Dios, eh, ha sido destruido por este nefasto dictador, narcodelincuente, asesino, hambreador, como llaman Nicolás Maduro, que no se sabe a ciencia cierta cuál es su partida de nacimiento, porque supuestamente existen 4 de ellas. Y las informaciones que se tienen es que este ciudadano o sujeto o buscado por la seguridad internacional contra el narcotráfico nació en Cúcuta, Colombia. Y no se trata de porque haya nacido en el hermano país, sino que para ser presidente de la República de Venezuela deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos ser venezolano por nacimiento. Entonces, señores, repito, ¿cómo es posible que ustedes puedan ser leales y traidores, verdad, de quienes han sido declarados como terroristas? Ustedes no son traidores a esos terroristas, ustedes son leales. Ustedes son traidores al pueblo. Eso los hace ustedes ser la vergüenza de mi país y por lo tanto no merecen ser componente ninguno de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. El artículo 333 reza que esta constitución no perderá su vigencia si se dejare de observarse por acto o de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano o ciudadana, investido o no, tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia. Señores, estamos siendo doblegados por una persona que desde hace mucho tiempo ha incurrido en los peores crímenes que se pueden conocer, ¿verdad? Ustedes se dignan de portar el uniforme de esta patria. ¿Cuáles son las batallas, señores de las Fuerzas Armadas Nacionales, que ustedes han liberado o que han librado? ¿Cuáles son las batallas para proteger a quién? Para proteger a la narcocorrupción, la batalla para proteger al narcotráfico, valga la redundancia, la batalla para proteger a un dictador. Esos son los soles de los cuales ustedes se enorgullecen. Vergüenza son cualquiera que sean su contingente, que forme parte. Vergüenza debería darle con los padres, madres, paridores, engendradores de mujeres y hombres de libertad, con los educadores de este país
que hemos forjado hombres y mujeres. Ustedes no se dan cuenta que están traicionando al pueblo de Venezuela. Los generales, ¿dónde está su voz de mando? Ustedes tienen una obligación moral primero ante Dios y los ciudadanos de Venezuela y no lo cumplen. Ustedes juraron cuando entraron a sus respectivas escuelas defender a la nación. Ustedes defienden a una tiranía, a una cúpula destructiva del poquito que quedaba ante la ascendencia de Maduro al poder, lo que era conocido en sociología como resistencia cultural. Eso lo exterminó el dictador Maduro. Por supuesto, ya venía con las visiones del muerto, Hugo Chávez, a quien, por cierto, ahora entiendo por qué llamaba ese señor nuestra Carta Magna la bicha. Señores de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, usted, Padrino López, debería enjuagarse la boca, pero con cloro, y tragársela antes de pronunciar el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar y decir que usted es bolivariano. Porque usted no tiene sentir de pueblo, usted es una vergüenza. Y le siguen después sus seguidores, los cuales dicen defender una revolución. Ajá, una guerra. ¿De qué guerra? ¿De qué revolución hablan? Porque ustedes están siendo doblegados ante ejércitos extranjeros cubanos. El legítimo presidente que está en Miraflores habla defender la determinación de los pueblos y dice que no va a permitir ninguna intromisión de ejércitos extranjeros. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué han hecho entonces durante todos estos tiempos los cubanos, los rusos en Venezuela? Y entonces el ejército cubano durante muchos años, ¿cómo permiten que los militares cubanos les den órdenes? Entonces ustedes hasta denigrantes, indignantes, hacen que las distintas academias a las cuales componen las Fuerzas Armadas sean el hazmerreír, el hazmerreír del mundo. El hambre y la miseria, sumado a esta pandemia que vive a nivel mundial, yo leo nuestra Constitución y veo todos los desmadres que han hecho con la Carta Magna. Por cierto, ahora es entendible, ¿verdad? Más entendible, y repito, como le decían hasta la bicha, la bicha. ¿Dónde está el pueblo, señores? El buscado por la justicia internacional, que tiene precio, por cierto, y creo que lo aumentaron a 50 millones de dólares. Por si acaso, como a ustedes les encantan los dólares, ahí tienen una oferta, ¿verdad? Al buscado por narcoterrorismo, habla de la furia bolivariana, de que el pueblo va a salir a defender su revolución. ¿Cuál pueblo, señor? Si el pueblo está muriéndose de hambre y de paso amenazado por Diosdado Cabello y por Nicolás Maduro. ¿O es mentira? No lo van a decir, no lo van a negar, que en cadena nacional ese degenerado habló de que nos iba a llegar puerta a puerta. ¿Pero por qué? Porque simplemente este, está amenazado por los Estados Unidos, a quienes ustedes dicen ser antiimperialistas y le encantan los dólares. Tienen cuentas en el exterior, en los paraísos fiscales, comprobados. Y por algo tienen plazo, tienen fecha, tienen amenazas y tienen frontalmente militares en las fronteras en estos momentos. Voy a buscar por aquí el artículo 7 de la Constitución para refrescarlo. La Constitución es la norma suprema y el ordenamiento jurídico. Todas las personas y poder público están sujetos a esta Constitución.
Entonces, señores, ¿por qué ustedes no hacen valer? ¿Por qué ustedes no invocan al principio de la protección, a la Constitución? ¿Cómo es posible que un sujeto de prontuario policial tan ruin, tan bajo como el Maico Moreno, un hombre delincuente en su totalidad, conocido sobre todo por el pueblo de Guayana, de Ciudad Guayana, San Félix, en la Constitución de Venezuela, que es nueva relativamente en cuanto al poder moral se refiere, porque si bien es cierto, eso data mucho más allá de 1645, por citar fechas nuevas, pero vamos a traer a colación lo más reciente que puede ser Simón Bolívar en muchos de sus discursos y en obras escritas por el Libertador. El poder moral y mutación de costumbres. Es una propuesta para la transformación del hombre americano y la perfectibilidad. Ocupa un lugar cimero en cualquier estudio. Entonces, Maico Moreno debería ser mínimo un catedrático generador de cartas, de ideas, de normas jurídicas. Y tenemos simplemente en su lugar a un delincuente. Y ustedes le siguen a ellos. Ustedes son leales a ellos. Ustedes le siguen a Diosdado Cabello. Y ese Dios Diablo Cabello es un burlista, un chabacano, un mediocre, que en un programa del Mazo Dando amenaza a nuestra Venezuela. Simplemente allí. Y pare de contar todo lo que sabe el pueblo de Venezuela. Y como educador yo de verdad debería proteger mis palabras y hacer que no lleguen de manera vulgar a jóvenes, adolescentes y niños. Me disculpan de antemano si me exacerbo, pero es que de verdad que cuando leo mi constitución, a la cual cada uno en Venezuela tiene como un deber, cada ciudadano, pero ustedes la pisotean. Ustedes la utilizan como papel toalé, por no decir otra cosa, o como tusa, porque los venezolanos, el papel toalé tiene un costo. Tengo la oportunidad, señores, cada día de conocer personas humildes que trabajan como policía, que trabajan como simple, así lo dirían ustedes, pero no, humildes vigilantes de seguridad privada. Mire, y tienen un grado, no sé si de instrucción, pero un grado de moral, tienen un grado de conocimiento, son insobornables, son personas con más dignidad que ese Padrino López, hasta que él demuestra lo contrario con sus actitudes. Y por supuesto, pare de seguir. Si lo comparamos con Dios Diablo o lo comparamos con los otros insignes mayores, capitanes, tenientes, comandantes, sargentos, y también a los señores de la milicia, que deberían sentir vergüenza, chicos. Porque mire, denigrarse, hacer un acto ficticio, histriónico, de decir que son leales, de repetir como loros, aplaudir como foca, cosas estúpidas, cosas vergonzosas que pudieran hacer reír al mejor estilo del programa Radio Rochela, que por cierto, ustedes en el gobierno de Hugo Chávez cerraron a la gran RCTV, así como destruyeron PDVSA y las industrias básicas del Guayana. Entonces, mire, comparándolo con esas personas que les mencioné, con sencillos vigilantes de otros países, así como Paraguay, como Brasil, como Colombia o como Bolivia. Esos señores humildes que se ganan la vida 24 horas por descansando 12, cosa que yo no creo que lo haga Padrino López, ¿verdad?
esos señores tienen más integridad, más conocimiento de patriotismo que esos que están llevando como carne de cañón a los milicianos y a la pobre gente de Venezuela. Pobre porque nos han empobrecido, nos han quitado el derecho a todo. Nos han quitado el derecho hasta la información, ¿vale? Nos han alejado de la realidad que es el compartir el amor de una familia, de una amistad, de un compañerismo, porque nos han dividido, porque nos han hecho, bueno, pues, hasta causar odio cuando sabemos que alguien por ignorancia los sigue ustedes, porque sencillamente por eso que los siguen. Otros los siguen por los churupos. Pero todavía, lamentablemente, en Venezuela quedan personas muy confundidas, porque claro, ese fue el trabajo de ustedes, que se dejan pisotear. Porque ¿dónde está su voz de mando, señor Padrino López? ¿Dónde está su voz de mando cuando un general, cuando un militar o no sé qué carajo sea, el cubano que le da órdenes, que le dicta instrucciones para que haya psicoterrorismo del G2 cubano? Y ustedes permiten todas esas sinvergüenzuras. Ustedes me hacen recordar cuando el extinto Saddam Hussein fue conseguido debajo tierra. ¿Y cómo lo consiguieron? Con unos billetes de dólares americanos y un Rolex. Ustedes son así. Ustedes dicen odiar el capitalismo, ustedes dicen llamarse antiimperialista y tienen cuentas en el exterior, señores generales de Venezuela, ustedes tienen propiedades en el extranjero, en Estados Unidos. Entonces, si odian tanto al imperio, ¿por qué tienen eso? Porque si yo, como antiimperialista, yo no puedo decirme que me gustan las cosas del imperio. ¿Me entiendes? Bueno, y hablando de esa doble moral y todo eso que ustedes creen que nos pueden o que nos siguen todavía engañándonos. No, señor, ustedes ya no nos engañan. Ustedes ya no nos doblegan con ningún sentimiento. Ustedes, ustedes hablan de pueblo. ¿Y a cuál pueblo le hablan? A los colectivos armados, a los que asesinan, porque ustedes saben que esa vaina es así y todo el mundo sabe que eso es así. Entonces, ese es el pueblo de ustedes, los colectivos, porque el pueblo sufriente, el pueblo muerto de hambre, está pendiente de llevar cada día el pan a su casa. El pueblo muerto de hambre. En estos momentos hay una carne de cañón allá en San Antonio del Táchira. Más de 1.000 personas están siendo engañados, burlados por ustedes, que llevaron a su gente a que se vinieran de sus lugares donde estaban, no cómodamente tal vez, en Ecuador, en Perú, en Colombia. Digamos que no, que esos hermanos no los hayan tratado de la mejor forma y que los venezolanos no se hayan ganado la mejor valoración de esos países nombrados, aunque no son todos, pero eso es responsabilidad de ustedes, porque ustedes saben que Iris Valera, como ministro de la putrefacta cárceles, ella no está defendiendo los derechos humanos de ningún preso, porque bastantes presos inocentes y pobres están encerrados en celdas, hacinados, y le cobran a esos pobres muchachos, muchos acusados de crímenes y de delitos que no han cometido, y tienen que aceptarlo por arrodillárselo a ustedes para ver si comen. Y existen los planes que tienen más poder que un mismo alcalde, que un mismo concejal elegido por el pueblo, porque ustedes saben muy bien que los alcaldes y gobernadores opositores
a quienes tampoco aplaudo, ni felicito, ni comparto con ellos, porque si se dicen opositores jamás debieron haber aceptado el cargo y arrodillarse ante una inconstituyente, porque ellos juraron ante ese inconstituyente. Por eso yo admiro al exgobernador del Zulia que fue elegido por el pueblo y no se les arrodilló. No recuerdo ahorita el nombre de ese insigne señor, pero eso fue lo que pudo haber hecho la señora Lady Pérez del Táchira, el gobernador Barreto Sira de Anzoátegui, el de Nueva Esparta, y así como poquitos alcaldes. No, pero su poder ahorita están pagando todo justo por pecadores y a eso también lo meto en ese saco. Pero eso es harina de otro costal. Sigamos con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, entre comillas, porque no son nada de eso. Y yo les hago un llamado a todos aquellos familiares, madres, padres que tienen hijos dentro de las Fuerzas Armadas, que se quiten el tapaboca, que se quiten esa careta y le hablen a sus hijos, a sus hermanos, y así sean mayores de edad y sean hombres y mujeres, paridos y requetaparidos, abuelos y con nietos y bisnietos, que le digan que ellos son la vergüenza del pueblo, que son la vergüenza del mundo, que son el reír. Porque en la Constitución de Venezuela, en su artículo 19, por acá lo tengo, un momentito, dice así: el Estado debe garantizar a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el gozo del ejercicio irrenunciable, indivisible de los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos de todas esas personas que en Venezuela han sido asesinadas bajo la mirada y el silencio de ustedes, que no se han pronunciado? Por ejemplo, cito a uno de los más sonados, que es al insigne Oscar Pérez y a los compañeros que asesinaron. ¿Dónde están los derechos humanos de los presos políticos que están 5 metros, 5 pisos abajo, con luz, cuando no saben si es de día o es de noche? ¿Dónde están los derechos humanos de los presos simples que acusan en los barrios por robarse una gallina y los meten preso 3 años, mientras asesinos confesos son magistrados como Maico Moreno de la Corte Suprema? Entonces, mire, señores, esto es una gran contradicción y son las vergüenzas. Y la familia, las madres, los padres, deben intervenir. Y sobre todo los maestros, debemos quitarnos las caretas también. Los educadores. Porque si bien es cierto que el gobierno de Hugo